la semana pasada por tiempo no alcancé a terminar el tema, así que vamos a tener la segunda parte y hoy día nos vamos a enfocar en ciertos principios bíblicos que la palabra de Dios nos muestra acerca de este problema de la ansiedad, ¿no es cierto? Todos tenemos que reconocer que tenemos problemas con ese asunto, unos más que otros, y recordando siempre la condición del ser humano hace que nosotros lidiemos con eso. Lidiemos con eso, como podemos ver en las Escrituras. Adán y Eva, antes de su desobediencia, no tenían problema con eso. Ellos no tenían el problema del pecado que se introdujo en la humanidad, vino a afectar nuestro funcionamiento como seres humanos. Esa es la realidad. Ahora, el mundo, obviamente el mundo, que busca soluciones dejando a Dios afuera de la ecuación, siempre va a estar en esa búsqueda, siempre. Nunca va a tener, ¿por qué siempre va a estar en esa búsqueda? Porque no identifican cuál es la raíz del problema. Entonces, cuando usted no identifica cuál es la raíz del problema, usted solamente está enfocado en los síntomas. Y cuando usted está enfocado en los síntomas solamente, usted va a tratar los síntomas, pero no la raíz del problema. Entonces, esa es la realidad nuestra. Entonces, lidiamos con eso. Lidiamos con eso. Y vamos a ver aquí, en la palabra de Dios, algunos pasajes. ¿No es cierto? Ahí en su bosquejo usted tiene los pasajes y una frase cortita para poder más o menos entender el concepto. Y a modo de repaso, recordamos lo que dice Filipenses 4, 6 al 9, ¿no es cierto? Pero voy a pedir que nos enfoquemos solamente ahí en Filipenses 4, 6 al 9, solamente en el versículo 9. ¿Ya? Solamente en el versículo 9. Perdón. En el versículo... El versículo 6, perdón. Ya, el versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, y continuamos adelante y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo vimos la semana pasada, pero a modo de recordatorio, a modo de repaso. Normalmente nosotros nos quedamos en la primera parte aquí, donde dice que no debemos estar, en lugar de estar afanados, ansiosos por algo, tenemos que venir delante de Dios y poner, como se llama, delante de Él nuestras peticiones. Perdón, vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, ayúdanos esta mañana para que en lo que podamos, Señor, ver en las Escrituras, haga algún cambio en nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Dios, lidiar de mejor manera con situaciones en la vida, Señor, reales o no reales, que nos generan ansiedad, para que, Señor, esto no estorbe nuestra relación, nuestra comunión contigo y nuestra relación y nuestra comunión con los demás. Y para que nuestro andar cristiano sea, Señor, más victorioso para poder cumplir el propósito que tú tienes, Señor, para nosotros como hijos tuyos. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, normalmente nosotros nos quedamos en esa parte, pero en realidad el contexto continúa porque ahí donde Pablo, y eso es súper importante entenderlo, donde Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de beneficioso, algo bueno, algo positivo, algo edificante, dice Pablo, en esto
pensad. En esto pensad. Entonces, claramente Pablo estaba diciendo a los hermanos allí, en todo lo que ellos tienen que ocupar su mente. Pero la responsabilidad recae sobre la persona, sobre el creyente. Él debe disciplinar su mente y enfocarse en eso. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Que debemos disciplinar nuestra mente para enfocarnos en todas las verdades edificantes de su palabra. Y ese es como lo que Pablo está tratando de, ¿cómo se llama? De compartirnos una herramienta para que nosotros podamos experimentar más bien paz en lugar de ansiedad. Pero es el paso que nosotros tenemos que dar. Por eso decíamos cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Como por ejemplo, no sé, si todos tenemos aquí el hábito, la costumbre de leer la Biblia cada día. ¿No es cierto? Si hacemos una encuesta y decimos, bueno, ¿qué tan seguido usted lee la Biblia? Y ahí usted va a ir viendo, va a ir dándose cuenta por qué algunos creyentes tienen más problemas con la ansiedad que otros. Porque probablemente algunos sí están teniendo el hábito de leer la Biblia, pero no de leerla así por encimita, sino que leerla y meditar, porque cuando usted lee y medita, entonces va descubriendo verdades que van impactando su entendimiento. Y cuando la palabra de Dios se impacta su entendimiento, hace un cambio en nuestro interior. Y ese cambio nos hace ver la vida de manera distinta. Y ese proceso, cuando es continuo, va transformándonos. Entonces reaccionamos de manera distinta a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero si eso no está pasando, ¿qué ocurre con ese creyente? Va a seguir reaccionando de la misma manera ante lo que le rodea. Va a seguir, ¿cómo se llama?, reaccionando con ansiedad frente a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio aquí, a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso también, yendo al terreno práctico, es bueno de repente leer libros buenos, obviamente, libros de escritores cristianos serios, porque la verdad que en cuanto a libros, hermanos, hay de todo. Hay de todo. No porque es un libro que tiene una portada bonita y que parece cristiano, uno va a decir, sí, es un buen manejo de los principios de la palabra de Dios. No, hay de todo. Entonces, leer buenos libros cristianos, que a veces tengan que ver con algún tema de algo que estamos pasando, escuchar música cristiana, la música, la alabanza, la adoración, el contenido. Y otra vez, no cualquier música. Música de contenido, digamos que esté alineado con las verdades de la palabra de Dios. Pero eso ayuda a nuestra alma. Escuchar temas, predicaciones, otra vez, buenas predicaciones. Y por otro lado, evitar eso que a veces algunos empezamos a permitir en nuestra vida, ¿no es cierto? Ciertos temas. Yo, no voy a dar tanto detalle, solamente voy a decirlo así, bien general. Una persona que tiene la costumbre siempre de estar hablando de los demás. Y siempre estar hablando de los demás, la tendencia, siempre estar hablando, ¿cómo se llama?, buscándole las imperfecciones a los demás. Siempre. Entonces, cuando uno está sentado a la mesa con una persona así, que cualquier tema que surge, siempre la tendencia es a la crítica, a buscar la falla y así. Después de un rato, cuando uno está escuchando a una persona así, ¿sabe cómo se siente uno? Algo pasa aquí en el interior de uno, uno se siente mal. O sea, ¿por qué me siento mal? Claro, porque mi oído, mi mente,
empezó a recibir toda esta información, todos estos comentarios negativos. Terminé mal. Entonces, obvio, uno debe evitar esos temas, debe evitar esas personas, debe evitar películas que no son nada edificantes. Nada. Ayer terminamos de ver una película, mi esposa la leímos como en 3 partes, de un boxeador aquí en Estados Unidos que fue metido en la cárcel injustamente y al final pudo salir libre. Entonces, cosas así a uno le dejan algo, ¿no? Le dejan una enseñanza, saca algún provecho. Pero de repente hay cosas que solamente están, afectando mi estado de ánimo. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque eso es real. Porque nuestra mente funciona de una manera. Podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios, vamos a ir al cielo, tenemos el Espíritu Santo, pero nuestro cerebro sigue funcionando de una manera. Y hay que estar consciente de eso. Entonces, cuando yo estoy expuesto a películas que no son nada edificantes, voy a terminar mal. Y después yo me pregunto, ¿pero qué pasa? Leí la Biblia. ¿Y qué pasa? Que me siento desanimado, me siento mal, me siento deprimido. Esa es la explicación. Bueno, entonces eso es un pasaje que nos recuerda Pablo aquí. Y también tenemos el Salmo 55, 22, que nos dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, dice el salmista, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras el salmista aquí? Desprenderse de todo temor o preocupación, ¿no es cierto? Desprenderse. ¿Qué es desprenderse? Desprenderse no es tener algo y como que lo quiero dejar ahí, pero al final no lo dejo. No, suéltelo. Entonces, eso está diciendo el salmista. Echa. Nuestra tendencia es, Señor, tengo esta carga. Esa es la verdad. Muchas veces así actuamos. Venimos delante de Dios, traemos nuestra carga, nuestra preocupación, nuestro problema, lo traemos, Señor, se lo presentamos, pero después otra vez lo llevamos con nosotros. Y creemos que la oración no funciona. Pero no es que la oración no funciona, es que nosotros no nos estamos desprendiendo. Y desprenderse implica un acto de fe. Por eso la fe es un factor central en la vida del creyente. Porque la fe no solamente se aplica en cuanto a la provisión de Dios, sino que en muchas áreas de la vida del creyente. Sí. Es importante desprenderse de todo temor y preocupación y abandonarlas ¿a qué? Al control de Dios. Dios se va a encargar. Tenemos una ilustración aquí. Había un niño, ¿no es cierto?, que tenía una mochila. El asunto es que iba un niño con su mochila, iban subiendo una montaña con el papá. Iba subiendo la montaña el niño con su mochila toda cargada. Y en un momento, el papá tomó su mochila y el niño siguió caminando con su padre, pero ya la cosa había cambiado. El peso que ese niño llevaba había desaparecido. La montaña era la misma. Tener que subir era exactamente el mismo camino, pero algo había cambiado. Ya él no estaba cargando con ese peso. Y eso es la idea. Eso es la idea. Nosotros muchas veces vamos a caminar en medio de circunstancias que nos pueden generar ansiedad. ¿Dónde está la clave? Que las circunstancias cambien, porque eso es la tendencia nuestra a orar. O sea, cambia esta situación.
Yo me imagino que para la hermana Santa todas estas semanas del asunto del trabajo generaba eso, ¿no es cierto? Esa preocupación. Pero ¿qué, al final de la historia, qué demostró Dios? Que Él tenía el control. Pero mientras estábamos caminando, nosotros cargamos con el peso porque sentimos que en realidad no estoy muy convencido si Dios está ahí en medio de la situación. Pero esa es la idea. Pon la carga ahí. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para echar nuestra carga sobre Dios o en las manos de Dios? Primero, hablar con Dios en oración. Hablar con Dios, eso implica, hermano, porque esto hay que llevarlo al terreno práctico, hay que aterrizarlo. Porque uno puede decir, bueno, hermano, eche sobre Jehová su carga, ya, pero ¿qué hago en términos prácticos? Número uno, hablar con Dios en oración. Y hermano, expresarle con sinceridad aquello que a usted le preocupa. ¿No es cierto? Aquello que le duele, aquello que le causa ansiedad. Entonces, a veces nosotros creemos que debemos orar de una manera bien espiritual, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a los salmos, ¿cuántos salmos nos hablan del corazón del salmista que está abriendo todo su corazón a Dios y diciendo, por ejemplo, Señor, ¿dónde estás tú aquí? No te veo, no me escuchas. Dígame usted, un padre terrenal, ¿qué esperaría de un hijo? ¿Que el hijo no le comentara nada? ¿O el padre quisiera, no, hijo, ven conmigo, abre tu corazón, ¿cómo te sientes? Eso es lo que quisiera un padre. Y Dios es lo mismo. Entonces, una forma práctica de echar nuestra carga en las manos de Dios es hablar con Dios en oración, de manera sincera, abrir su corazón. Segundo, reconocer lo que no podemos controlar. Mire, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero a veces hay ciertas cosas que ya están fuera de nuestro control. ¿Qué debe hacer uno ahí? Detenerse y ser bien objetivo consigo mismo. Decir, Señor, esto yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar esto. No, está totalmente fuera de mi control. Entonces, es importante reconocer lo que no podemos controlar. O sea, detenerse y hablar en un sentido consigo mismo, decir, ok, tengo que ser honesto, esto me preocupa, pero siendo objetivo, yo no tengo ningún control sobre esta situación. Yo voy a cumplir con mi parte y lo demás lo dejo en las manos de Dios. Tercero, busque dirección en la palabra de Dios. Por eso es importante leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque allí en la palabra de Dios usted va a encontrar principios, va a encontrar sabiduría, ¿no es cierto?, que le van a ayudar a tomar decisiones correctas en medio de la dificultad. Cuarto, seguir obedeciendo aunque las cosas sean inciertas. Seguir obedeciendo. ¿No es cierto? Confiar que Dios no significa que Él va a dejar de actuar. No, usted siga obedeciendo, haciendo lo correcto y esperando en Dios. También, y esto es importante, hermanos, como lo dice Pablo aquí, en lo que debemos nosotros pensar, ¿no es cierto?, ahí en Filipenses, pero aquí también es rechazar la preocupación constante, y eso es lo que nos cuesta mucho. Como alguien dijo, hablando de malos pensamientos, dijo esto, que venga un mal pensamiento no es pecado. Eso es inevitable. Puede venir un mal pensamiento. Y lo ilustraba como puede venir un pajarito y ponerse aquí en mi cabeza.
no lo puedo evitar. Pero cuando venga, lo tengo que echar. El pecado sería dejar que eso quede ahí, dejar que ese pensamiento yo lo empiece, como se llama, a generar más pensamientos en torno a ese pensamiento. Lo mismo con las situaciones que nos generan preocupación. Y eso es disciplinar nuestra mente. Si viene un pensamiento que me genera preocupación, usted sabe cómo caemos en la trampa, bien fácil. Viene un pensamiento, una situación a nuestra mente y nos quedamos pensando y nos quedamos enganchados en el pensamiento, pero no solo en eso, sino que empezamos ahora, ¿cómo se llama?, a meterle otros pensamientos asociados a ese pensamiento que empiezan a que eso se empiece a acrecentar y obviamente eso va a tener un impacto en nuestro estado de ánimo y vamos a terminar mal. O sea, tenemos que aprender que cuando vengan pensamientos así, que no nos ayudan, tenemos que rechazarlos inmediatamente, decidir dejar de pensar en eso. Es algo que tenemos que hacer, aprender a disciplinarnos en eso. Y también aceptar el apoyo que Dios provee. Muchas veces, mire, muchas veces Dios va a usar personas para ayudarnos en la situación que nosotros estamos pasando. Pero a veces nosotros, alguien nos dice, ¿necesitas ayuda? No, gracias. Pero ese no gracias es porque estoy luchando con mi orgullo. No, uno tiene que aprender a dejar de, ¿cómo se llama?, de creer que uno está poniendo en la balanza su valor como persona simplemente porque acepta la ayuda de otro. Sí, y muchas veces Dios va a enviarnos su ayuda a través de personas. Entonces es importante aceptar el apoyo que Dios provee a través de ellos. Así que ahí tenemos algunos pasos prácticos que nosotros podemos hacer que tienen relación con echar sobre Dios nuestra carga y Él nos va a sustentar. Salmo 94, 19 dice, y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, está hablando el salmista, de mis pensamientos, de todo lo que está aquí, un montón de pensamientos que pasan por mi mente, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Enfocar intencionalmente mis pensamientos en medio de nuestra ansiedad, en que Dios no es indiferente a mis temores. Él es quien aquí en el Salmo aquí que leemos, Él estaba trayendo consolación en medio de todos los pensamientos al salmista aquí. ¿Y cuál era el resultado de eso? Alegraban mi alma. O sea, tenían un efecto, no solo en el ámbito espiritual, hermano, sino que también en el ámbito físico. Como el salmista se sentía, que en medio de todos sus pensamientos estaba el consuelo de Dios. ¿Y cómo se sentía después de eso? Bien, tranquilo. Por eso necesitamos enfocar intencionalmente. Yo necesito enfocar intencionalmente mis pensamientos en medio de la ansiedad, en medio de todos esos pensamientos que vienen y van, en que Dios no es diferente a mis temores. Entonces, por ejemplo, un maestro tomó un vaso con agua limpia, ¿ya? Y después tomó un puñado de tierra y lo echó en ese vaso con agua limpia. Al punto que cuando echó esa tierra en el agua limpia, el agua se puso turbia. Entonces, él preguntó a los alumnos, ¿cómo yo puedo hacer que el agua que antes de echarle la tierra estaba clarita, cómo lo puedo hacer ahora para que vuelva a estar clarita? Algunos dijeron, bueno,
hay que colarla. Otros dijeron, bueno, hay que cambiar el agua. ¿Y qué hizo el maestro? Dejó el vaso ahí, encima, sin hacerle absolutamente nada, sobre la mesa. Después de un rato, ¿qué ocurrió con la tierra turbia y todo eso? Empezó a decantar, y comenzó a sentarse y el agua volvió a estar clara. Y nuestra mente es como ese vaso. Cuando llegan las preocupaciones, cuando llega el miedo, cuando llega la ansiedad, es como el agua turbia. Todo se ve confuso. Si nosotros seguimos agitando el vaso, va a seguir turbia. Si nosotros seguimos agitando nuestros pensamientos con todo eso que viene a nuestra mente, no vamos a ver claridad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en Dios? Todas esas preocupaciones, todo eso, cuando nos enfocamos realmente en Dios, empiezan a decantar al punto que después empiezan a diluirse todos esos temores. Y las circunstancias pueden seguir exactamente igual, pero algo cambió aquí dentro. Porque en medio de eso, al final el Señor trajo consuelo y paz. Así que enfoque su mente intencionalmente en Dios, porque Él no es indiferente a su preocupación. También Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, este pasaje es súper importante. Dice, tú guardarás en completa paz, y aquí está la clave, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ocupar intencionalmente mi mente en la persona de Dios y las verdades que Él nos ha revelado en su palabra, que expresan cuidado hacia mí. Expresar, o sea, ocupar intencionalmente mi mente en la persona de Dios y las verdades que Él ha revelado en su palabra, verdades que expresan su cuidado hacia mí. Pero si yo no conozco esas verdades, ¿cómo? ¿Ve la importancia de que conozcamos la palabra de Dios? Mire, una ilustración. Imagine un barco, ¿no es cierto?, en medio de una fuerte tormenta. En medio de la oscuridad, una tormenta que se levantó ahí en medio del mar. Las olas son enormes, el viento sopla con fuerza y todo, obviamente, se ve fuera de control. ¿Pero qué hace el capitán? El capitán no fija su mirada en las olas, no fija su mirada en las tormentas, no fija su mirada en la oscuridad, sino que el capitán lo que hace es fijar sus ojos en el faro, que le va indicando el camino, hasta llegar a puerto seguro. Mientras el capitán obviamente se enfoca en el faro, él puede navegar con confianza. Si deja de ver el faro y empieza a volver su mirada hacia la tormenta, se va a dejar dominar por el miedo. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Va a perder el rumbo. Así ocurre con nosotros. Los problemas, eso es lo que representan, son enfermedades, dificultades económicas o malas noticias, lo que sea. ¿Quién es nuestro faro? Dios. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, en Dios y sus promesas. Mire, algunos dicen que hay no sé cuántas promesas en la Biblia. Y la verdad, siendo bien honestos, a veces hay personas que, asumen que ciertas palabras, cierto versículo es una promesa, pero en realidad no es una promesa, porque hay que ver el contexto. Pero por otro lado, hay muchas promesas.
suficientes promesas en la palabra de Dios para ayudarnos a saber navegar en medio de las preocupaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es fijar nuestra mirada allí, en Dios y sus promesas. Ese es nuestro faro. Porque si usted quita la mirada, si yo quito la mirada y lo pongo en las circunstancias, voy a empezar a dejarme controlar por el miedo. Así que, hermanos queridos, es importante ocupar intencionalmente mi mente en la persona de Dios. Y la verdad es que Él nos ha revelado en su palabra que expresan su cuidado hacia mí. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dice, ¿qué nos enseña este versículo? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Hermano, tenemos que aceptar que no podemos depender de nuestras fuerzas para superar los temores. Más bien debemos aprender de la suficiencia de Dios. Y eso nos cuesta. Nos cuesta. Nos cuesta dar el paso de aprender o de aceptar que a veces hay situaciones que superan nuestra capacidad. Pero nosotros insistimos en querer muchas veces solucionar cosas que están fuera de nuestro control porque no aceptamos que eso está fuera de mis capacidades. En lugar de hacer eso, en lugar de depender de mis fuerzas para superar los temores, ¿qué tengo que hacer? Aprender a depender de la suficiencia de Dios, porque el salmista dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Fortaleza de quién? ¿De quién provienen esas fuerzas en el día de la angustia? De Dios. Y ese es un ejercicio que vamos a tener que estar viviendo. Y muchas veces Dios va a tener que meternos en circunstancias difíciles para que aprendamos la lección. No puede, tal como le pasó a Pablo. Pablo rogaba, Señor, quítame, ¿no es cierto?, esta situación, este problema, este aguijón, quítalo. Y rogaba a Pablo. Y Dios le dijo, no, Pablo, porque ese es el plan. Justamente esa es la idea. Esa es la idea. Que tú aprendas a través de ese aguijón, a través de esa debilidad. Imagínense Pablo. Pablo era un hombre colérico. Él, cuando se ponía una meta, nadie lo paraba. Era un hombre de carácter. Y ese hombre de carácter le pedía a Dios, Señor, quítame este aguijón porque yo ya no puedo. Y Dios le decía, no, Pablo, porque cuando tú te enfrentas a esa realidad de que tú eres débil, cuando tú te enfrentas a eso, entonces tú vas a necesitar recurrir a mí. Y cuando tú vengas y recurras a mí, yo te voy a dar las fuerzas que tú no tienes. Y ahí tú vas a experimentar en mí que eres un hombre fuerte. Lo mismo aquí, hermanos queridos. Es Dios. Él es la fortaleza en el día de la angustia. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Obviamente aquí el término corazón tiene la figura, representa la idea del ser interior del ser humano, sus pensamientos, sus emociones y todo eso. Y lo que nos está diciendo claramente aquí Proverbios 3:5 es, aprende a confiar más en Dios y a reconocer que eres limitado y que no lo sabes todo. Por lo tanto, busca el consejo de su palabra para la solución de problemas. Fíate de Jehová de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos un corazón que está afectado por el pecado, como dice Jeremías. El corazón es, ¿cómo se llama?
el corazón del hombre es un corazón caído, un corazón malvado. Se no puede confiar en su corazón. Por eso el salmista dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, muchas veces nosotros tendemos a tener una actitud de autosuficiencia, a confiar en nuestro criterio. No. Confíe en los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos queridos, he conocido varios casos de personas que, una persona que se había casado, terminó divorciándose, era conocedora del Evangelio, después de eso, de su divorcio, quería volver a casarse. Estaba yendo a la iglesia, quería volver a casarse. Pero otra vez con una persona que no era creyente. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Buscó consejo. Buscó consejo en pastores. Pero, ¿qué le motivaba a buscar ese consejo? Lo que le motivaba a buscar ese consejo era que al ir a donde este pastor, el pastor le iba a decir, sí, yo creo que está bien. Pero como cuando iba con un pastor y el pastor le decía, no, eso no está bien. A la luz de los principios, a la luz de la palabra de Dios, no está bien la decisión que quieres tomar. Pero como no le gustaba la respuesta, fue a buscar consejo a otro lado. Hasta encontrar que un pastor le dijera, sí, aprobada, sigue adelante. Bueno, terminó haciendo su voluntad. O sea, confió en su prudencia y no se fió de Jehová. ¿Qué trajo eso? Uy, hermano, trajo, claro, sufrimiento, estrés, ansiedad, dolor y todo eso. No confíes en tu prudencia. No te apoyes en tu prudencia. No crees que lo sabes todo. No, no lo sabes todo. Yo no lo sé todo. Fíjate de Jehová. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pon mucha atención con qué está llenando tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la pregunta ahí, el punto ahí es, pon mucha atención con qué está llenando tu corazón, con qué está llenando tu mente, porque eso será lo que alimentará tu alma. Y si lo llenas de problemas y cosas negativas, eso será lo que dominará tu estado de ánimo y vida espiritual. Así que cuidado. ¿Con qué estoy llenando mi corazón? Mi mente, mis pensamientos. Protege eso, porque lo que entra aquí es lo que va a afectar tu estado de ánimo y tu vida espiritual. Y eso es lo que después va a salir. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Como esté tu corazón, lo que gobierna tus pensamientos va a ser la diferencia entre estar de buen ánimo o decaído. Por eso a veces uno ve cristianos, creyentes, conocedores del Evangelio. Pero ¿qué pasa? No están teniendo cuidado con esto. Esta es una realidad. Si usted no cuida lo que entra aquí, si no es como se llama, no filtra lo que entra a su vida, si no filtra lo que entra a su vida y no está llenando su vida con la palabra de Dios, no es que la vida cristiana, no es que la palabra de Dios no funcione, es que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Y terminando, el Salmo 121, que nos dice allí, el Salmo 121, para terminar, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde
Pregunta al salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace la pregunta al salmista, voy a alzar mis ojos allá a los montes, esperando que de algún lado venga el socorro, la ayuda. Y se pregunta, ¿de dónde? Y se responde, mi socorro viene de Jehová. Y mira lo que dice el salmista aquí. ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este Dios? O sea, este que me puede socorrer, ¿me puede realmente socorrer en lo que yo estoy viviendo? ¿En lo que yo estoy pasando? ¿En esta situación, en esta circunstancia? Bueno, dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, o sea, los millones de galaxias, este mundo. Ese es el Dios que creó todo esto, puede solucionar este problema que yo me está llenando de ansiedad. ¿Sí me entiende la idea? Por eso el salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahí está. Ahí está. Pero honestamente, hermano querido, ahí está el Salmo. Ahí está lo que Dios, a través de estas palabras, promete protección a nuestra vida. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? El detalle es lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, pero dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí están las verdades. Las herramientas que Dios nos ha dado para saber navegar en medio de las preocupaciones y de la ansiedad. ¿Funciona? Sí funciona. Pero nunca va a pasar nada si no hacemos a lo que Jesús dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué implica eso? Que necesitamos vivir una vida cercana a Dios. Y eso va a ser la diferencia en medio de la ansiedad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a disciplinar nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a desechar todo aquello que realmente está estorbando nuestra vida. Y ayúdanos a enfocarnos en aquello que sí, Señor, que viene de tu palabra, que viene, Señor, de cosas que realmente son beneficiosas para nuestra vida, que son pensamientos, Señor, buenos, pensamientos que nos acercan más a ti, pensamientos que van alimentando y cultivando una mayor confianza, Señor, en ti, para caminar en la vida seguros, Señor, en las fuerzas tuyas. Señor, pedimos tu bendición y danos victoria esta semana sobre toda preocupación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no.
miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, de gozo que yo siento en mi alma. No es porque todo me va bien, ese gozo que yo siento en mi alma, es porque yo sigo a mi Jesús. No miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo yo confiar. No miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy, no miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy, aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya, mi Jesús, aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy, no miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, gracias, Señor, porque nuestra realidad humana, en nuestro diario vivir, cuando nos sentimos muchas veces, Señor, Padre Celestial, que estamos a la deriva, Señor, tu palabra nos recuerda que tú estás allí. Ayúdanos, Señor, a no dejar que ni el enemigo ni nuestros pensamientos, Señor, nos dejen, no nos permitan enfocarnos, Señor, en ti y en tus verdades de tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Esta mañana te lo rogamos. Y Padre, también te ruego por Salvador, que esta semana entiendo que va a tener esa cirugía para restablecer, Dios, esa parte de su cráneo. Pedimos, Señor, bendición para él, bendición para su familia, y lo ponemos en tus manos, Señor, para que todo, Señor, salga bien, según la gracia y misericordia tuya. Bendito Dios, lo pedimos y lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.